Continuando con el curso, vamos a ver algunos temas relacionados siempre con la programación en Java, que es lo que hemos estado viendo en videos anteriores. Los temas de este video son temas muy conocidos, temas que se utilizan regularmente y que sabemos cómo utilizarlos, pero para hacer un pequeño recordatorio de cómo se utilizan, vamos a hacer un resumen en esta clase. Vamos a ver las instrucciones repetitivas, como las más comunes son for y while, ¿verdad? Esas son las que vamos a considerar en esta presentación. La instrucción for lo que hace es que cuando nosotros la utilizamos es con el fin de ejecutar un conjunto de instrucciones un número determinado de veces. Si nosotros ya sabemos cuántas veces se va a repetir cierto ciclo, lo que hacemos es utilizar un for. Es el uso más común que se le da a un for. El for tiene su estructura básica, que ya la conocemos, y es verdad, for, luego colocamos dónde va a iniciar, la condición que se debe cumplir y luego el incremento que da en cada uno de los ciclos, ¿verdad? En cada una de las repeticiones. Luego de eso tenemos las llaves, abrimos, cerramos llaves y dentro de esas llaves van a ir el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar. Esa sería la sintaxis básica del for, ¿verdad? Luego de eso tenemos acá que desde que la variable toma el valor de inicialización y hasta que la condición deje de cumplirse, ¿verdad? Se ejecutará el bloque de instrucciones. Esa es la perspectiva más común que se tiene acerca del for. Si se está cumpliendo la condición, se sigue ejecutando. ¿En qué momento termina? En el momento que la condición ya no se cumple. Entonces tenemos acá un ejemplo de for y un ejemplo común, ¿verdad? Lo que hace este for es imprimir los números del 1 al 9. Tenemos que la variable que va a controlar este ciclo es la i. En este caso vamos a iniciar con el 1 y luego la condición que se debe cumplir es que la i debe ser menor a 10. Cada vez que sea menor a 10 se va a repetir. Y luego tenemos i más, donde vamos a sumarle 1 cada vez que dé vuelta el ciclo. Luego acá tenemos el sistema println, donde lo que vamos a hacer es imprimir el valor que tenga la i cada vez que dé vuelta, ¿verdad? Entonces así va imprimiendo 1, 2, 3, 4, 5. Cuando termina, cuando la i vale 10, entonces 10 no es menor que 10, por lo tanto se sale del ciclo, ¿verdad? Es algo tan básico y tan utilizado que realmente ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos las consideraciones sobre for. Las llaves son obligatorias, pero si hay más de una instrucción, ¿verdad? Si hubiera una única instrucción, entonces no es necesario agregar las llaves. Las 3 instrucciones de control son opcionales. Eso también es algo muy importante. Yo pudiera no agregar las 3 instrucciones de control que acabamos de ver, ¿verdad? Tenemos el inicio, tenemos la condición y tenemos el incremento. Por ejemplo, tengo acá este código que lo que hace es que muestra los números del 1 al 10. Muy bien. Tengo una variable o la variable de control i que la estoy inicializando en 1 afuera del ciclo, ¿verdad? Entonces, la i va a valer 1. Muy bien. Por lo tanto, dentro del for ya no es necesario colocar esa instrucción inicializada, ¿verdad? Solo colocamos el punto y coma. Luego de esto lo que hacemos es colocar el i menor que 10. Ahí sí colocamos la condición para saber cuándo va a terminar el ciclo, ¿verdad? Y luego colocamos el punto y coma. ¿Por qué ahí no colocamos la otra instrucción? Porque dentro del ciclo lo que estamos haciendo es que al final del ciclo estamos haciendo el incremento. Entonces, como no está, está dentro del ciclo el incremento, podemos omitirlo
de las instrucciones que lleva el for. Sí se debe colocar el punto y coma, ¿verdad? Para saber que ahí deberían ir las condiciones, pero que realmente no son obligatorias, son opcionales. Así que nosotros las podemos manipular de alguna otra manera y en algún otro lugar para poder darle valor a esas instrucciones de control. Los punto y coma sí los debemos agregar, ¿verdad? Si por ejemplo no agregáramos una instrucción acá que fuera la condición, si no agregamos la condición, lo que vamos a generar es un ciclo infinito, ¿verdad? Entonces, sí es necesario agregarle una condición, ¿verdad? O la instrucción de la condición para que ese ciclo termine. Eso sí es necesario. Pero, si lo queremos ver de esta manera, lo que sí podemos nosotros omitir es la inicialización y el incremento. Luego tenemos que las instrucciones de control pueden contener más de una sentencia separadas por una coma. Eso también es algo que no es tan común, ¿verdad? Como lo que vemos siempre en los ejemplos de for, pero que también lo podemos hacer. Acá tenemos un for en el cual estamos inicializando dos variables, ¿verdad? Tenemos la variable a que la estamos inicializando a 0 y tenemos la variable b que la estamos inicializando en 10. Luego la condición, cuando es que esto va a seguir, ¿verdad? Es cuando A sea menor que B, ¿verdad? Si A es menor que B, se sigue cumpliendo y sigue el ciclo y así sucesivamente. Luego en el incremento, ¿verdad? Lo que tenemos es un A más más, lo estamos sumando 1A y tenemos un B menos menos, estamos decrementando 1 en B. Entonces esto sería un ejemplo para que veamos cómo pudiéramos agregar más de una variable, ¿verdad? Dentro de la inicialización y también más de una variable dentro del incremento, ¿verdad? Eso también lo podemos hacer. Luego tenemos esta instrucción que lo que hace es que se utiliza para el recorrido en modo lectura de los arreglos y colecciones. Lo que hacemos es que colocamos esta sintaxis que vemos acá, for tipo variable dos puntos, array, ¿verdad? Abrimos las llaves, colocamos el conjunto de instrucciones y cerramos las llaves. Esta es la forma de poder representar esta instrucción, ¿verdad? Es como una variante del for, ¿verdad? Las variables de control van pasando por todas las posiciones del arreglo, pero esto no es un índice porque solo es de lectura, ¿verdad? Yo no puedo hacer esto y colocarme en cada una de las casillas del arreglo y poder manipular de alguna manera las variables, ¿verdad? Yo no lo podría hacer así, sino que solo mostrarlas, nada más. Por eso es que dice que no es un índice. Entonces tenemos acá un arreglo que se llama nums y que tiene cuatro posiciones, ¿verdad? Entonces tiene los valores de 4, 8, 1 y 5. Ya están ingresados en el vector, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos es recorrer ese vector, ¿verdad? Entonces vamos a declarar una variable de control, en este caso es la n, y colocamos cuál es el arreglo que necesitamos que recorra. En este caso va a recorrer el arreglo nums, ¿verdad? Luego de eso va a imprimir ese arreglo nums. ¿Cómo lo va a imprimir? Lo va a hacer por cada una de las posiciones, ¿verdad? Entonces viene y a través del for va colocándose en cada una de las posiciones hasta que este termina. Ahí deja de imprimir. Es una variante del for, ¿verdad? Este solo es de lectura y se utiliza para recorrer los arreglos o vectores, ¿verdad? En este caso un vector. Muy bien. Luego de esto tenemos la instrucción while. Es otro método, ¿verdad? Que utilizamos para poder hacer repeticiones en programación. Este lo que hace es que ejecuta un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición, ¿verdad? El resultado debe ser verdadero para que éste se siga ejecutando. En el momento que es falso, ya no se ejecuta. La condición puede evaluarse al principio
o después de ejecutar el bloque de instrucciones, ¿verdad? Tenemos dos formas de poder utilizar el while. Tenemos while en cuanto a la sintaxis, luego tenemos la condición, abrimos llaves, conjunto de instrucciones, cerramos la llave. Luego tenemos la otra variante en el cual a esta le llamamos do while, ¿verdad? Empezamos con un do, luego abrimos las llaves, comenzamos el conjunto de instrucciones, luego cerramos la llave y después de cerrar la llave, ¿verdad? Cuando terminamos el conjunto de instrucciones, lo que hacemos es que colocamos while y evaluamos la condición. Es muy importante que después de la condición tengo que agregar un punto y coma para poder finalizar el ciclo. Entonces existe la diferencia entre estos dos, que el while común lo que hace es que desde el inicio evalúa la condición. Si esa condición se cumple, entonces entra en el conjunto de instrucciones y las ejecuta. Mientras que el do while lo que hace es que primero ejecuta el conjunto de instrucciones por lo menos una vez y luego hace la evaluación de la condición. Si esa condición no se cumple, este se ejecutó por lo menos una vez y ya no se vuelve a ejecutar. Mientras que el while común no se ejecuta ni una sola vez si esta condición no se cumple. Las acciones dentro del bloque provocarán que en algún momento la condición deje de cumplirse, si no se va a formar un bucle infinito. Muy bien, tenemos acá entero, ¿verdad? Una variable de tipo entero que se llama n, la estamos inicializando a 0. También tenemos otra variable que se llama s y la inicializamos a 0. Mientras s sea menor que 1000, lo que va a hacer es que a s, ¿verdad? Le va a asignar el valor de la n y cada vez le va a sumar 1, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer acá. Luego tenemos acá el otro ejemplo. Tenemos una variable que se llama n de tipo entero y le estamos asignando el valor de 0. Tenemos el do, ¿verdad? Iniciando el do, se ejecuta donde n va a leer número. Leer número es como una función, ¿verdad? Solo para el ejemplo. Va a ejecutar esa función, ¿verdad? O ese método que está acá. Y luego termina acá, cierra la llave y va a decir mientras n sea menor que 0, ¿verdad? En esta ocasión el ciclo terminaría cuando la n sea menor que 0, ¿verdad? Y acá tenemos el punto y coma finalizando. Entonces este por lo menos se va a ejecutar una vez. En este caso tenemos que solo va a terminar cuando la n sea menor que 0. Si nunca se cumple, entonces este se vuelve un ciclo o bucle infinito. Tenemos también el funcionamiento del break y continue, ¿verdad? Estos lo que hacen es que provocan una salida forzada. Por ejemplo, el break abandona el bucle completo, mientras que el continuo pasa a la siguiente iteración, ¿verdad? Ambas instrucciones pueden utilizarse tanto en for como en while, ¿verdad? Son instrucciones que nos sirven para realizar alguna función especial que nosotros queramos hacer para poder provocar una salida forzada, ¿verdad? Luego tenemos la instrucción break. Esta lo que hace es que provoca la salida de la instrucción repetitiva, ¿verdad? Por eso es que está en los ciclos, pasando el control del programa a la siguiente instrucción. Y acá tenemos un ejemplo. Encontramos varias líneas de código y luego encontramos el break. Este break lo que va a hacer es que automáticamente va a forzar el ciclo que se vaya a la última línea de ese ciclo, es decir, al fin, ¿verdad? Eso es lo que hace en esta ocasión. Muy bien, luego tenemos el continuo, ¿verdad? Este continuo pasa a la siguiente iteración del bucle. En el caso de un for, la llamada continuo nos llevaría directamente a la instrucción de incremento.
eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces tenemos acá un for y luego en el if, ¿verdad? Ahí encontramos el continuo. Entonces lo que hace este es que me regresa hacia el for y es como que de otra vuelta en el ciclo, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y prácticamente este sería el uso de continuar, ¿verdad? Y también el uso de break o salir de una forma inmediata. Tenemos los bucles etiquetados. Es posible que nosotros le asignemos un nombre o una etiqueta a una instrucción while o una instrucción for. En bucles anidados permite a las instrucciones break o continue indicar el bucle que se quiere abandonar. Eso es bien interesante, ¿verdad? Tenemos acá que este primer for que vemos le llamamos externo. Luego tenemos un while y luego yo puedo decir que quiero salir de externo, es decir, del for, ¿verdad? Y sale del bucle principal, eso es lo que hace. Solo coloco break externo y de esa manera estoy saliendo del bucle principal. Esto puede ser muy útil en algunas ocasiones, ¿verdad? Que queramos salir de, estemos tal vez muy dentro de algunos ciclos y queremos salir inmediatamente de todos esos ciclos. Entonces podemos utilizar las etiquetas para poder identificar qué ciclo es el que queremos finalizar. Muy bien, acá dice que se muestra al ejecutar el siguiente programa, ¿verdad? Tenemos acá public class, test bucles anidados, tenemos el inicio prácticamente, ¿verdad? Ahora tenemos la variable A, la variable S y la variable I, son de tipo entero. Estas las reconocemos o las inicializamos como 0, 0 y 1. Luego vamos a darle un nombre al ciclo for. En este caso es principal, ¿verdad? Yo lo puedo colocar así en 2 líneas, no hay ningún problema, siempre lo reconoce de la misma manera. E igual lo puedo colocar en la misma línea, ¿verdad? Del for. For, acá no tengo una inicialización porque la i ya fue inicializada fuera del ciclo, ¿verdad? Entonces lo puedo dejar solo el punto y coma. Y menor que 10, ¿verdad? Otro punto y coma y más. Ahí sí voy a hacer el incremento. Y luego dice mientras a sea menor que 5, entonces se va a ejecutar lo que esté dentro de este while. A va a ser igual a i menor que el incremento, ¿verdad? Y acá tenemos también s va a ser igual a más i. Ok. Si la s es menor o igual que 10, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser un break en el ciclo que se llama principal y automáticamente lo que va a hacer es salirse de ese ciclo, ¿verdad? Y continuar con las demás líneas de código. Lo que imprimiría al final de todo es imprimiría un 6, imprimiría un 5, imprimiría un 11 de acuerdo a cómo vaya tomando los valores dentro de este programa, ¿verdad? Cada vez que dé vuelta y tome otros valores, estos valores van a ir cambiando. Al final quedaría un 6, un 5 y un 11 como las variables que va a imprimir. El 6 es el valor de la i, luego el 5 es el valor de la a y el 11 es el valor de la s. Muy bien, es solo un pequeño ejemplo para que veamos cómo se puede aplicar. Tenemos acá las preguntas, las famosas preguntas. Acá tenemos una serie de preguntas en las cuales se muestra el código que se ve en pantalla y acá dice cuál es el resultado, ¿verdad? Elegimos cuál es el resultado. En la pregunta número 2 igual se da un código y nosotros vamos a elegir cuál es el resultado. Podría ser un error de compilación, ¿verdad? O podría ser cualquiera de los resultados anteriores. La número 3 también tenemos el bloque de código y preguntamos cuál es el resultado, ¿verdad? Entonces ahí vamos a indicar cuál es el resultado. Luego tenemos otro código y también se pregunta el resultado en la pregunta número 4, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros creemos, asimismo
vamos a decir cuál es este resultado. Y la número 5 realmente es un fragmento de código, pero nosotros decimos qué opción se puede utilizar para que se imprima el resultado 1, 3, 5, utilizando este código, pero agregando cualquiera de las líneas que están acá. ¿Qué línea es la correcta para imprimir 1, 3 y 5? Y tenemos la pregunta número 6. Dado el fragmento de código, ¿verdad? Tenemos acá el código. ¿Qué opción se puede utilizar para imprimir 5, 4, 3, 2, 1? ¿Verdad? ¿Cuál de estas opciones se puede utilizar para esto? Son 6 preguntas las que se deben contestar, ¿verdad? Y acá tenemos, conteste las preguntas que encuentran en esta presentación, envíe sus respuestas al espacio que encontrará en la plataforma. No tiene fecha límite, bueno, fecha límite, no tiene fecha límite, ustedes le pueden enviar cuando les parezca correcto. Y tampoco tiene punteo, es opcional. Si usted quiere lo hace, si no pues solo ve el video y contesta las preguntas solo para usted. Muy bien, esto sería todo por este video. Yo les agradezco mucho por su tiempo y nos estamos escuchando en un próximo video. Gracias por su atención.